Estas son las noticias de France 24. Pedro Castillo fue destituido del cargo de presidente de Perú y está bajo custodia policial. Por 101 votos, el Congreso aprobó la moción de censura que puso fin a su mandato, un hecho que tuvo lugar solo horas después de que el mismo Castillo anunciara la disolución del legislativo. La policía de Alemania frustró un atentado contra el parlamento del país. 25 integrantes de un grupo de ultraderecha fueron arrestados en un operativo a escala nacional. Según la Fiscalía alemana, tenían el objetivo de acabar con el orden estatal e instalar un nuevo liderazgo en ese país europeo. Y comenzó oficialmente en la ciudad de Montreal, en Canadá, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP15. El encuentro tiene como meta concretar un acuerdo histórico entre los 190 países asistentes para salvar especies y ecosistemas de un daño irreversible. Tenemos reporte desde Canadá en unos minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros hasta ahora. Vamos a comenzar en Perú. El intento de disolución del Congreso por parte del presidente Pedro Castillo finalizó con la destitución y con la detención del mandatario. Castillo buscaba gobernar por decreto, también convocar a unas nuevas elecciones parlamentarias y también redactar una nueva constitución para ese país. Horas después, en una sesión extraordinaria del Congreso, los parlamentarios aprobaron su destitución. Ahora, una mujer, por primera vez en la historia del país, asumió el cargo de presidenta. Fue una decisión que le costó el cargo, a tan solo horas de que fuera votada una moción de censura en su contra en el legislativo. Pedro Castillo decretó el cierre del Congreso e instauró un gobierno de excepción que le permitía gobernar por decreto. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. La decisión fue catalogada mayoritariamente como un golpe de Estado por múltiples sectores y en cuestión de horas el presidente se quedó solo. La avalancha de renuncias comenzó. La primera fue la de su canciller, César Landa. Otros ministros y embajadores siguieron el ejemplo. Mientras que la policía y las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado confirmando que no acataban la orden del presidente, el Congreso, en vez de atemorizarse por las palabras de Castillo, inició el voto de la moción de vacancia. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. 101 de los 130 congresistas votaron por destituirlo por permanente incapacidad moral. Solo 6 optaron por el no. Al conocerse la noticia de su destitución, fue detenido y posteriormente llevado ante la Fiscalía, en donde se le vio junto a su ministro del Interior mientras firmaban documentos. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, acudió al Congreso y asumió como nueva presidenta del país, cargo que primera vez es ostentado por una mujer. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca. Y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. La nueva presidenta estará inicialmente en funciones hasta 2026, cuando habría elecciones, aunque con la incertidumbre política que atraviesa el país desde hace años, no es posible vislumbrar si llegará al final de su periodo. A 16 años de prisión fue condenado el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, así lo dio a conocer la justicia de su país. El exmandatario y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fueron declarados culpables de los delitos de asociación ilícita y casos de defraudación aduanera. Valdetti recibió una condena similar por un caso de corrupción conocido como La Línea, que llevó a la caída de su gobierno en el año 2015. La decisión de la justicia fue dada a conocer en la jornada de hoy en una audiencia en la que tanto Pérez como Valdetti fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
Ambos se habían declarado inocentes de estos señalamientos que dieron lugar a estos juicios en su contra. Y nos vamos ahora hasta el continente europeo. En Alemania tuvo lugar una operación policial a nivel nacional contra integrantes de grupos de ultraderecha que planeaban un ataque terrorista contra el Bundestag, el Parlamento alemán. Hasta el momento, el operativo deja 25 detenidos en diferentes estados federados, entre ellos un exoficial del ejército alemán que fue arrestado en Italia y un príncipe integrante de la Casa Real de Hoys-Reis. Una gran operación antiterrorista en Alemania. Las autoridades federales detuvieron a 25 hombres sospechosos de organizar un ataque terrorista contra el Bundestag con el fin de derrocar al Estado alemán. Los sospechosos pertenecerían al movimiento de extrema derecha Reichsbürger, que niega la existencia de la República Federal instaurada luego de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del Tercer Reich de Adolf Hitler. En su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia, Marco Buschmann, se refirió a la operación policial. La democracia ha sido defendida. Desde esta mañana está en marcha una gran operación antiterrorista. El fiscal general está investigando una presunta red terrorista relacionada con el movimiento ciudadano del Reich. Se sospecha que se planeó un ataque armado contra los órganos constitucionales. 6 de los detenidos se produjeron en el estado sureño de Baviera. El ministro del Interior bávaro dijo que los sospechosos hacen parte de una de las mayores organizaciones terroristas de extrema derecha en los últimos años y detalló los resultados de la operación. Hoy se han registrado una gran cantidad de lugares en Baviera, un total de más de 20. 15 presuntos participantes y un total de 6 personas de ese territorio han sido arrestados como parte de esta operación nacional y en parte internacional. Las redadas contra ultraderechistas se extendieron a Italia. En la céntrica ciudad de Perugia, la policía italiana arrestó a un exoficial del ejército alemán de 64 años, involucrado en el plan de atacar al Bundestag. La operación, en la que participaron más de 3.000 agentes, continúa en 4 estados alemanes y recuerda la desmantelación de recientes planes de la ultraderecha contra el gobierno alemán, como el intento de secuestro al ministro de Salud. Comenzó en la ciudad de Montreal, en Canadá, la conferencia de Naciones Unidas sobre biodiversidad COP15 con el desafío de determinar un acuerdo histórico para salvar especies y ecosistemas de tener una destrucción irreversible. Los delegados de más de 190 países tienen 2 semanas para llegar a ese acuerdo que puede ser una última oportunidad para la humanidad. Desde Montreal, Carolina Villamediana nos da más información de esta primera jornada de la COP15. Este miércoles 7 de diciembre comenzó en el Palacio del Congreso de Montreal la COP15, la Cumbre de las Naciones Unidas para la Diversidad Biológica. En esta primera jornada de este importante encuentro se realizó un trabajo más logístico. Se estuvo organizando todo lo que tiene que ver con lo que va a pasar en los próximos días y se espera que para este jueves, en la segunda jornada de la COP15, ya comiencen a discutirse aspectos claves de ese primer borrador que ya existe del acuerdo macro que se espera aprobar de aquí al 19 de diciembre, fecha en que termina esta importante cumbre. Hoy también estuvieron discutiéndose aspectos que tienen que ver con la COP16, que se va a celebrar en la Turquía, y la COP17, que se celebraría en una ciudad de Europa Central y del Este. En paralelo también estuvieron ocurriendo algunos acontecimientos en las afueras del Palacio del Congreso. Hubo algunas manifestaciones en horas de la mañana y a la 1:30 de la tarde ya la situación estaba en total calma. El operativo policial en los alrededores del Palacio del Congreso se mantiene y también sigue cerrada la estación de metro de Square Victoria, que está cerrada desde que comenzó la COP15 y lo va a estar hasta que termine. La alcaldesa de Montreal también se pronunció sobre el tema y dijo que Montreal recibía a todas las voces que quisieran expresarse y que, al contrario de criticar estas manifestaciones, consideraba que son algo que esperar y que de alguna manera las motiva y las celebra. 2 semanas por delante para esta COP15 para alcanzar un acuerdo que tenga un impacto a gran escala a nivel internacional. Con esto llegamos al final de las noticias. Punto final. Más información en france24.com. Siga con nosotros.